a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes, celebrando este mes de la misión de Dios, ¿verdad? A través de esta serie, Personas Ordinarias, Misión Extraordinaria. Recuerdo con mucha claridad un librito pequeño que nos dieron en mis primeros años escolares, ¿verdad? Este librito se llamaba Las Fábulas de Esopo. No sé si alguien leyó Las Fábulas de Esopo aquí, ¿verdad? Yo pensé que Esopo era el nombre de la editorial, pero no, estaba confundido, ¿verdad? Esopo era un griego que fue esclavo de un filósofo muy conocido, ¿verdad? Y andaba sirviéndolo en todas sus giras apologéticas, ¿verdad? Y este filósofo le otorgó la libertad a Esopo debido a su inteligencia, ¿verdad? Era un hombre brillante, tenía una gran capacidad apologética. Y Esopo llegó a trabajar con grandes personalidades de la Grecia antigua, ¿verdad? Esopo es reconocido por algunos historiadores como el creador del género literario que se llama fábula, ¿verdad? Y la fábula sabemos que es una narración corta, ¿verdad? Donde hay algunos personajes, generalmente animales, que tienen una conversación entre ellos o hay una pequeña historia, una narrativa, ¿verdad? Y la fábula tiene el fin de dejar una lección práctica al oyente. Una narrativa corta con una lección práctica, ¿verdad? Así que seguramente ustedes han escuchado varias fábulas de Esopo, ¿verdad? Pero una de las más conocidas que estaba en mi librito de primaria era la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan de esa fábula? Sí, la conocen, ¿verdad? Una tortuga y una liebre están discutiendo sobre quién era más rápido, ¿verdad? Así que fijaron una fecha, un lugar y se separaron. Llegaron al encuentro. Y la liebre, por supuesto, rápida, ¿verdad? Pero la tortuga, chispuda, pilas. La liebre, sobreconfiando en su habilidad, dijo, la tortuga nunca me va a ganar. Así que se acostó, se durmió en el camino. Pero la tortuga, sabiendo que era lenta, siguió caminando hasta que llegó a la meta, ¿verdad? Al final de cada fábula, en mi librito, ¿verdad? Las fábulas de Esopo, había una moraleja, ¿verdad? Ahí al pie de la página decía moraleja, ¿verdad? Y recuerdo que en el caso de la liebre y la tortuga, la moraleja era que muchas veces el esfuerzo vence a la naturaleza descuidada, ¿verdad? Muchas veces yo me he acercado a la Biblia como cuando leía las fábulas de Esopo. Y no estoy hablando de que considero que son historias falsas, ¿no? Como dos animales hablando. Eso es falso. No estoy hablando de eso específicamente, ¿no? Me refiero más bien a que me acerco a las Escrituras como un sinfín de historias, algunas bonitas y emocionantes y otras realmente difíciles de leer, como esas que aparecen en el libro de los jueces, ¿verdad? ¿Quién tiene una historia favorita en el libro de los jueces? Son historias duras, ¿verdad? Hechos 5, Ananías y Zafira. Esa historia no es mi favorita. Cayeron ahí muertos, ¿verdad? No. A mí, díganme de las historias emocionantes, ¿verdad? David y Goliat, Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Esas son mis historias favoritas que me animan en la vida. Entonces, las leo y me pregunto, ¿qué aprendo de esta historia para mi vida? En otras palabras, ¿cuál es la moraleja? Y una de estas historias es la historia de Abraham que vemos en Génesis 12. Acompáñame ahí en sus Biblias a leer Génesis 12 nuevamente del 1 al 3. Y lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por mucho tiempo me acercaba a este texto, a este relato y decía, Dios, yo quiero ser obediente como Abraham para que tú me bendigas como lo bendijiste a él. Pero
esta es la esencia de estos versículos. Realmente eso es lo que Dios quiere al revelar este pasaje de las Escrituras. Para responder esa pregunta vamos a ver el contexto de este pasaje. El domingo pasado mencionábamos 3 de los 4 movimientos que se observan en la narrativa bíblica, ¿verdad? Hablábamos de la creación, la caída y la restauración, ¿verdad? En este folletito que les dieron, Personas Ordinarias, Misión Extraordinaria, en las páginas 4 y 5 está una descripción de estas 4 escenas o imágenes en las que las Escrituras se dividen, ¿verdad? Y pueden leerlas detenidamente. Entre la caída que encontramos en Génesis y la restauración que se describe en Apocalipsis, se teje una gran historia en toda la narrativa de las Escrituras. Y este relato es el que conocemos como redención. Entonces tenemos creación, caída, redención y restauración, ¿verdad? El relato de Génesis 12 está ubicado en esta parte de la gran historia de Dios conocida como la redención. Y podemos decir que este pasaje de Génesis 12 es el seguimiento de lo que encontramos en Génesis 3:15. Inmediatamente después de la caída, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, refiriéndose a Cristo, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este es lo que conocemos como el protoevangelio, la semilla del evangelio. Ahora está hablando de Cristo. ¿Quién es este simiente de esta mujer? Es Cristo, ¿verdad? Que va a ser mordido en un talón con la muerte en la cruz, pero que Jesús herirá en la cabeza a la serpiente, venciendo la maldad y el pecado de manera definitiva. Así que este pasaje nos habla de una promesa. Génesis 3:15 nos da la evidencia de que Dios en Génesis 12 no está diciendo: ay, ya se me fue la cosa de la mano, ¿verdad? Voy a ver qué hago. No. Dios tenía un plan desde el principio. Y algunos estudiosos han dicho que Génesis del 1 al 11 es la introducción a todo lo que va a suceder en el relato bíblico. Así que repasemos brevemente los hechos. ¿Qué sucede en Génesis 1 al 11? Bueno, está la creación, la caída, por supuesto, como ya lo mencionamos. Pero en el capítulo 4 llegamos y nos encontramos con un homicidio. El primer homicidio de la historia humana, ¿verdad? Caín mata a Abel. Capítulo 5 tenemos una genealogía, ¿verdad? Luego en el capítulo 6 leemos que la maldad de los seres humanos llega a tal grado que Dios decide separar a Noé y a su familia y enviar un diluvio, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Un tiempo después nos encontramos entonces con el relato de la Torre de Babel, símbolo de la rebeldía humana y el sistema anti-Dios que gobierna este mundo. Acompáñame a Génesis 11. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Dicen los versículos 3 al 4. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. El buen plan de Dios antes de la caída era llenar la tierra. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Llenen la tierra, ¿verdad? Sométanla bajo su liderazgo, su autoridad que yo les estoy dando. Pero el hombre caído obviamente no quería obedecer. Y en lugar de llenar la tierra, que era el plan de Dios, se reunieron y construyeron entonces esta gran torre. Y tenían 2 metas principales. En primer lugar, construyamos esto, dice, una torre que llegue hasta el cielo, para que no seamos esparcidos. Y en segundo lugar, para que nos hagamos un nombre, para que seamos famosos. Ahora, hay algo interesante aquí, ¿verdad? Porque yo no me había percatado de esto. Era una torre que, por supuesto, pretendía, según algunos escritores, evitar ser ahogados por el diluvio, por otro diluvio, ¿verdad? Es interesante esto, ¿verdad? Ahora, dice Arthur Glaser, los constructores de Babel se sentían preparados para una nueva inundación
como el diluvio, con esta grandiosa torre. Pero en lugar de eso, dice, Dios no envió un diluvio, ni envió fuego que consumiera todo el planeta. Dios creó los idiomas y llevó a cabo lo que Él decidió desde el comienzo: esparcir por toda la tierra a los seres humanos. Algunas personas dicen que los idiomas, esta división de idiomas en la Torre de Babel, es una maldición para el ser humano. Pero no es lo que vemos en el relato bíblico. Vemos que los idiomas son la misericordiosa señal de Dios para decir, ok, una estrategia diferente. Voy a rescatar a cada pueblo, a cada familia, a cada idioma de la tierra. Dios siguió avanzando con su plan, pero con una estrategia particular, ¿verdad? Tal vez una estrategia diferente para nosotros los seres humanos, ¿no? La diversificación de idiomas en Babel fue la misericordiosa manera en que Dios evitó la destrucción de toda la raza humana que se había rebelado contra Él. Miren conmigo los versículos 5 al 8 de Génesis 11. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde ahí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Podemos aprender de este relato entonces que los idiomas no fueron una maldición de Dios sobre la desobediencia. Aquí nos encontramos con un solo pueblo que fue esparcido por toda la tierra. Literalmente la imagen que nos da es quebrado a pedazos, ¿verdad? Como usted agarra un vidrio y lo quiebra, ¿verdad? Es imposible volverlo a su estado original. Y Dios hizo esto con la confusión de los idiomas. En otras palabras, para reinar y redimir, que es lo que Dios se propuso, ¿verdad? Desde que entró la rebelión humana, Dios mismo interviene e inicia su plan de redención de todos los pueblos de la tierra con este montón de idiomas diferentes. Ahora, en Génesis 12, 1 al 3, percibimos la vital importancia de estas palabras en el relato bíblico, en esta historia completa de las Escrituras. Miren cómo comienza este pasaje. Génesis 12, 1. Y el Señor dijo a Abraham. Parece un poco brusco este inicio, ¿no es cierto? Sí, de entrada, ¿verdad? Cero introducción. Pero realmente, toda la introducción la vemos en Génesis del 1 al 11, ¿verdad? El mismo Dios que divide los idiomas es el mismo Dios que llama a Abraham. De todos estos pueblos que están divididos geográficamente y por idiomas, Dios selecciona a una persona de un pueblo específico para lanzar su plan. Pero antes de profundizar en el plan que va a ser descrito en los siguientes versículos, nos tenemos que hacer una pregunta muy importante. ¿Quién es este Dios que interviene? ¿Quién es este Dios que interviene? Si ustedes se fijan ahí en algunas versiones de la Biblia, como la NBLA o la Nueva Traducción Viviente o aún la Nueva Versión Internacional, aparece el nombre Señor en mayúsculas. ¿Sí lo pudieron notar? En mayúsculas. Y esta es una indicación del nombre divino YHWH, ¿verdad? YHWH, que realmente sin vocales en español, muy complejo pronunciarlo, ¿verdad? Esta palabra es la que es con la que Dios se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3. ¿Recuerdan esa escena? Cuando Moisés está ahí, ¿verdad? En esta zarza que está ardiendo y le dice, y si los egipcios me preguntan, si Faraón me pregunta, ¿quién te envió? ¿Qué le digo? Y ahí es donde Dios usa esta palabra, YHWH, ¿verdad? Esta palabra se conoce como el tetragramatón, hasta cuesta pronunciarlo. Es rara esa palabra, escucha como mística, pero significa palabra compuesta de 4 letras, ¿verdad? Tetra es 4 y grama, palabra, ¿verdad? No es tan complejo, ¿verdad? Pero esta palabra aparece 6,800 veces en el Antiguo Testamento. Y los escribas judíos cambiaron esa palabra por el temor de faltar al tercer mandamiento. ¿Recuerdan el tercer mandamiento?
no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces los escribas emplearon la palabra hebrea Adonai, que significa amo o Señor, pero con minúscula. Así que, ¿de dónde sale la palabra Jehová? Sale de una combinación entre YHWH y Adonai, ¿verdad? Las vocales de una palabra le prestaron a la otra y entonces nosotros nos encontramos con la palabra Jehová, ¿verdad? Ahora, dice, ¿por qué estás hablando de todo esto? Ahora ya me perdí, ¿verdad? Palabras raras, ¿verdad? Lo importante de todo esto es que detrás de estas palabras, Jehová, Adonai y Señor con mayúscula que aparecen en las Escrituras, está el nombre divino, original del Dios de Israel. Se refiere al que es, era y siempre será. Así que podemos decir con absoluta seguridad que quien interviene en esta narración no es una deidad tribal, no es un diosito de un pueblo. No es Quemos, el dios de los moabitas, no es Moloc, el dios de los amonitas, no es Baal, no es Astoret, la diosa de los cananeos. Hermanos, hermanas, el Señor que escogió a Abraham es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todo el universo, que creó al ser humano a su imagen y semejanza, que le dio autoridad y dominio sobre la creación. Es el mismo Dios que creó todo lo que existe de la nada y tiene un plan para redimir a todo lo creado que se ha corrompido a causa del pecado. Y aquí, hermanos, es importante mencionar que muchas veces nosotros, al compartir el evangelio con otros, nos acercamos atemorizados, ¿verdad? Con esta idea de pluralismo. ¿Qué es lo que dice el mundo? Dice, tu camino es un camino, pero caminos para llegar a Dios hay muchísimos. Tu Dios es un Dios, pero yo tengo otros dioses, o peor aún, no creo en ningún Dios. Y a veces nosotros nos achicopalamos, ¿verdad? Sí. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Qué pena hablarle de Dios. Fíjese que el Dios que llama a Abraham es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y es el Dios que tiene toda autoridad para redimir. Y Él no solo tiene autoridad, sino que tiene un plan para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Hermanos, hermanas, Jesús dijo, el mundo los va a rechazar porque me ha rechazado a mí. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que no vamos con nuestra autoridad a compartir el evangelio. Vamos con la autoridad del Dios creador de todas las cosas, con el único Dios verdadero. Y esto, hermanos, nos impulsa con valor para anunciar a otros el mensaje de salvación. Así que ya vimos quién es el Dios que interviene, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver este Dios a quien llama, ¿verdad? Abraham vivía en Ur de los Caldeos, ¿verdad? En la actualidad podemos ubicar a Irak. La capital de Irak es Bagdad, ¿verdad? Está unos 300 kilómetros al sureste de Bagdad. Entonces, en estos tiempos, Abraham sería un iraquí, ¿verdad? Según Josué 24, dice el relato cerrando esta historia de la conquista y Josué invitando al pueblo, ¿verdad?, a adorar y a comprometerse y a obedecer a este Dios verdadero, al único Dios verdadero. Dice Josué que los padres de Abraham adoraban y servían a otros dioses. Así que Abraham era un ciudadano común y corriente de Ur de los Caldeos, un pueblo que tenía sus dioses, ¿verdad? Era un pueblo pagano, ¿verdad? Abraham venía de una familia pagana, de una familia idólatra. La otra cosa que sabemos de Abraham es que tenía muchas posesiones y que vivía con Taré, que es su padre, y también con Lot, que es su sobrino, ¿verdad? Que sí le trajo un par de clavos, ¿verdad? Algunos problemitas. Pero hay algo más con respecto a Abraham y Sara, algo que les causaba mucha vergüenza. Es que eran estériles, no podían tener hijos. Ahora, hay algo que me llama muchísimo la atención. No solamente
la terrible situación social de vergüenza que causaba la infertilidad en un matrimonio. Pero no solo eso, aparte de esa vergüenza social, imagínense, Dios llama a una familia idólatra, a una familia pagana y a un matrimonio estéril. Y lo que les dice es, de ustedes yo voy a hacer una gran nación. No sé usted, pero yo me voy identificando con Abraham y Sara. Dios escoge personas improbables para llevar a cabo su misión. O dicho de otra manera, Dios escoge personas ordinarias para avanzar su misión extraordinaria. Amén. Amén. Aún así, en medio de estas condiciones, Dios llama a este matrimonio y su mensaje para ellos es bastante simple, bastante sencillo. Ya consideramos quién es Dios, quién es Abraham. Ahora veamos las tres partes en las que se divide este pasaje, estos tres versículos. El mandato, la promesa y el propósito. Mandato, promesa y propósito. Comencemos con el mandato. Miren conmigo el versículo 1 nuevamente. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El único mandato directo para Abraham es deja tu tierra y tus parientes. Todo lo demás es pura obra y gracia de Dios. Y la promesa de Dios es magnífica. Miren cómo continúa los versículos 2 y 3, donde encontramos esta gran bendición. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Estas palabras entran en un terreno profético. Es algo que Dios le promete a Abraham y a Sara. En la profecía de Dios, a Abraham, vemos tres partes de esta promesa. Una promesa de tierra, ya en el versículo 1 les había dicho, ¿no? Ve a la tierra que te mostraré. Entonces, esta promesa va incluida una promesa de tierra, ¿verdad? Geográficamente ubicada. En segundo lugar, una promesa de posteridad o familia. Ahí en el versículo 2 leemos, ¿verdad? Haré de ti una nación grande, te daré familia numerosa. Y tanto las promesas de tierra como las promesas de una familia, una gran familia, se cumplen a lo largo del relato bíblico. Unos libros después, en Josué, Jueces, ¿verdad? Los libros históricos, Reyes, Crónicas, vemos cómo toda esta promesa en Génesis 12 se va cumpliendo poco a poco. Hermanos, Dios no tiene prisa. Pero la tercera promesa es de bendición. Bendición. Ahora, hablemos un poco de bendición, ¿verdad? Este término se usa 5 veces en estos 3 versículos. Así que es importante este término, ¿verdad? Bendición. Ahora, para nosotros, la bendición es un saludo o una despedida, ¿verdad? Bendiciones, hermano. Es como que le vaya bien, ¿verdad? Para decir hola, ¿verdad? Hermano, bendiciones, bienvenido, pasa adelante. Es un saludo, ¿no? Hola, una despedida, adiós. Y realmente esta idea de bendición no es común en muchas culturas, incluida la nuestra, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hay en la mente de Dios cuando dice, te voy a bendecir? Miren lo que dicen estos dos autores. La bendición, dice, se refiere a lo siguiente: dar o impartir una bendición es dotar, capacitar, empoderar a la persona o cosa bendecida con la potencia de vida para que florezca en una plenitud intencional. Dar una bendición hablada se consideraba como una transacción de poder de vida y no como una mera articulación de palabras. Hermanos, aquí bendición no es un saludo, ni es una despedida. Dios le está diciendo, yo anhelo que tú florezcas. No solamente que tú tengas todo lo que necesites, sino que tú llegues a ser la persona por lo cual has sido creado para ser. Así que podemos decir que este término bendición se refiere a la generosidad de Dios, a la abundancia de Dios que Él tiene y desea tener con todas sus criaturas. Como lo dice otro escritor, no solo significa conocer las dádivas de Dios,
sino que significa conocer a Dios mismo en su dar abundante y generoso. Y todo esto, hermanos, está conectado con el propósito del mandato y de la promesa. Y esto lo vemos al final del versículo 3. Miren conmigo la última frase del versículo 3. En ti serán benditas, florecientes, todas las familias de la tierra. El propósito por el cual Dios le dio un mandato a Abraham y le dio una promesa se revela en esta última frase del versículo 3 de Génesis 12. Dios anhela que su bendición, su florecimiento, su abundancia, su generosidad llegue a todas las familias de la tierra. Y sabe, hermano y hermana, ¿a quién incluye esto? A nosotros. Geográficamente estamos lejos de donde se hizo esta promesa, pero espiritualmente usted y yo estamos conectados con esta promesa. Dios nos tenía en mente cuando habló a Abraham y a Sara estas palabras. Yo quiero que mi bendición llegue a los chapines. Amén. Que la abundancia, el florecimiento, el gozo perpetuo llegue a todas las naciones. Entonces Dios eligió revelar su propósito en una forma de promesa. La promesa enfatiza la obra de Dios. Recuerde, el único mandato para Abraham era: deja tu tierra y tus parientes. Ese es el único mandato. Todo lo demás es obra de Dios. Dios no dijo: ve a bendecir como mi pueblo escogido. No, Dios no dijo eso. En un sentido, no es que nosotros como el pueblo de Dios vayamos a bendecir. Hermanos, nosotros somos la bendición. Es indispensable entender esta promesa de Dios a Abraham para entender la Biblia y la misión cristiana. La promesa de bendecir a Abraham es el fundamento del propósito global de Dios. Abraham es esencial en el marco del plan de Dios porque determina un inicio, no una terminación de su propósito universal de salvación. En otras palabras, no se estrechan las intenciones de Dios, sino que es el inicio de un plan estratégico. Miren lo que dice el doctor John Stott al referirse a estos 3 versículos. Estos son quizá los versículos más incluyentes de la Biblia. Todo el propósito de Dios está encerrado en ellos. La elección de Israel no es sinónimo de elitismo. Al contrario, Dios escogió a un hombre y a su familia para, por medio de ellos, bendecir a todas las familias de la tierra. Me encanta el versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y aquí una aplicación importante para ti y para mí esta mañana. Dios está más interesado en nuestra disponibilidad que en nuestra habilidad. En términos de habilidad, Abraham y Sara no tenían habilidad para ser padres de una nación. En términos de disponibilidad, ellos estaban listos. Ahora, algo fascinante en el resto de Génesis es que me impresiona las veces que Dios repite la promesa y el propósito en diferentes etapas de la vida de Abraham. Miren conmigo Génesis 18:18. Génesis 18:18. Porque ciertamente Abraham, y a esta altura ya había cambiado el nombre de Abram, que significa Padre exaltado, a Abraham, que significa Padre de naciones, ¿verdad? Entonces por eso aquí tenemos un nombre diferente. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ven, ya no hay un mandato, ¿verdad? Porque ya Abraham salió, el mandato ya quedó atrás. Abraham obedeció y punto. Bueno, medio obedeció, ¿verdad? Porque no dejó a sus parientes y se fue con Lot y relajo, ¿verdad?
Pero la promesa ahí está. Y la bendición ahí está. Pero no solamente había sido cambiado el nombre de Abraham. Otra cosa que había pasado en los capítulos anteriores es que Sara, en su desesperación, le dijo: Abraham, nosotros no vamos a tener hijos. Vamos a hacerlo a nuestra manera. ¿Qué te parece? Y nació Ismael. Este era el plan de Sara y de Abraham, para sentir que la promesa se estaba cumpliendo. Pero a pesar de todo esto, hermanos, de la profunda desconfianza en el corazón de Abraham y Sara, Dios les dice: yo sigo adelante con mi plan. Yo sigo adelante con mi plan. Y esta no es la única vez en que repite la promesa. En Génesis 21 nace Isaac, pero en Génesis 22 Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu único hijo. Miren conmigo Génesis 22, 17 al 18. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y aquí hay un elemento nuevo, ¿verdad? Aquí hay dos imágenes visuales que le ayudan a Abraham para tratar de dimensionar la magnitud de la promesa. Las estrellas en el cielo y la arena que está a la orilla del mar. ¿Ha intentado usted contar las estrellas del cielo? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, comencemos otra vez. 1, 2, 3, 4. A ver, 10, 20, 30. Así es más fácil, ¿verdad? Imposible. La arena que está a la orilla del mar. Imposible. Sigamos leyendo versículo 17. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos en tu simiente. ¿A qué le recuerda esta palabra? Génesis 3:15. Génesis 12, Génesis 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Abraham y Sara mueren y cualquiera puede decir: ay, Señor, no, hombre. Señor, se murieron los personajes principales de esta serie. Ya esta película no tiene sentido. Apagamos la tele y vámonos, ¿verdad? Y Dios dice: no se trataba de Abraham y Sara. Y le vuelve a repetir la promesa al hijo de la promesa, a Isaac. Miren conmigo Génesis 26, 2 al 4. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Cuál es ese juramento? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Nuevamente. Unos años después de este encuentro entre Isaac y Dios, entra en escena Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Fichita, ¿verdad? Fichita. En Génesis 27 leemos el engaño de Jacob a su padre. Y en el capítulo 28, Jacob, por el terror, ¿verdad?, huye de su hermano Esaú. En esa huida, Jacob llega a un lugar, se queda dormido y Dios se le aparece en un sueño. Y miren, Génesis 28, lo que Dios le dice a Jacob. Jacob, para comenzar, su nombre significa suplantador, ¿verdad?, el que engaña. Ficha. Leo Génesis 28, 13 y 14. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti, en tu simiente, serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Pueden percibirlo, hermanos? Solo en Génesis tenemos 5 repeticiones de esta promesa hecha a Abraham en Génesis 12, 1 al 3. En diferentes momentos,
a los descendientes de Abraham, Dios también los incluyó en su plan y en su misión. Y es sumamente interesante que en el ministerio de Jesús en la tierra, cuando Él estuvo aquí en la tierra, varias veces Jesús se refiere a su Padre como el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Y podemos decir, Señor, hay otros más pilas, hombre, ¿verdad? José, ese hombre, di que Dios es Dios de José, ¿verdad? O David, tuvo unas metidas de pata ahí un poco fuertes, pero hombre, conforme a tu corazón, Señor. O Moisés, el que entregó la ley, ¿verdad? El Dios de Moisés, de José y de David, ¿verdad? Y Jesús dice, mi Padre es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque ellos eran perfectos moralmente. No, hermanos. Miren lo que dice John Sultman. Estos tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob, escucharon directamente el pacto que Dios estableció. Cada vez que Jesús se refirió al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fue un recordatorio para los israelitas. Estas fueron las personas con las que Dios hizo el siguiente pacto. Yo te voy a bendecir y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Esta cláusula de propósito, como algunos le han llamado, es parafraseada más de 200 veces en ambos testamentos. Y nos faltaría muchísimo tiempo para ir verso por verso, pasaje tras pasaje. Pero miremos Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y Pablo conecta el Evangelio con Génesis 12, 1 al 3. Dice la palabra de Dios, la Escritura, previendo de antemano que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice la Nueva Versión Internacional que Dios anunció de antemano el Evangelio a Abraham. A ver, un momento, que alguien me explique. Yo pensé que esta historia del Evangelio era solo del Nuevo Testamento. No, hermanos, esta historia viene desde el inicio, en Génesis. Pablo conecta la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, con la promesa hecha por Dios a Abraham en Génesis 12. De manera asombrosa, Pablo nos dice que Dios mismo le compartió el Evangelio a quien conocemos como el Padre de la fe. Es impresionante, hermanos. Y Pablo mismo dice, todos los que ponen su fe en Cristo son descendientes espirituales ¿de quién? De Abraham. De Abraham. De este lado de la cruz podemos entender entonces que la promesa de bendición era Cristo mismo, la simiente que tanto tiempo se repitió en el Antiguo Testamento. Él es la bendición para todas las familias de la tierra. Y en Apocalipsis nosotros tenemos el cumplimiento de Génesis 12, 1 al 3. Miren conmigo Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Aquí está la gran familia de Dios, de todas las familias de la tierra, reunidas ante el Cordero y el León. Y cantaban un cántico nuevo, esta multitud, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 7:9 dice algo muy parecido, ¿verdad? Dice Juan, miré una gran multitud que nadie podía contar, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que cantaban a una gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, hermanas, ¿podemos percibir las implicaciones de estos pasajes? Por un lado tenemos Génesis, el inicio de la revelación de Dios, su propósito planteado en una forma de promesa. Y al finalizar las Escrituras tenemos el evidente cumplimiento de esta promesa. Por lo tanto, la realización de sus planes y propósitos globales. El movilizador Todd Ahren dice que la Biblia no es una colección de libros separados sin un tema común o sin una historia. La Biblia, dice él, es un libro con un solo tema, o usando la ilustración al inicio, ¿verdad?
no es un libro lleno de historias con moralejas para los cristianos. Es el libro de la misión de Dios. Y aquí es donde entramos usted y yo en el escenario divino. La realidad central de la misión está en el mismo Dios. Él es quien actúa de manera estratégica para llevar a cabo su propósito global. Y Él invita a todo su pueblo a participar en su misión. Me encantan las palabras de este escritor Richard Bauckham, que dice: el evangelio es que en Jesucristo la maldición ha sido dejada de lado y el propósito creador de Dios de bendecir a su creación ha sido establecido. La última y efectiva palabra de Dios es su bendición. Es una palabra específica pronunciada en la vida, muerte y resurrección de Jesús, proclamada por personas como usted y como yo, que no pueden evitar transmitirla por su efecto tan poderoso. Y termina diciendo este escritor: y que rebosa con bendición para quienes por ella se convierten en bendición también para los demás. Tal vez te sientas incapaz de participar en una tarea tan grande. Bienvenido al club. Haga fila. Yo no solo me siento inmerecedor, sino también pequeño e insuficiente. Es tan grande la tarea, hermanos, hermanas. Tal vez tu pecado ha condicionado tu participación en la misión de Dios y tu vergüenza que ha producido tu doble vida son cosas que te dan la sensación de imposibilidad. Tal vez el materialismo ha capturado tu corazón y estás viviendo solo para las cosas de este mundo. Pero Dios, a través de su perdón y de esta bendición prometida, nos quiere liberar, nos quiere santificar para servirle como parte de su misión. Así como lo hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, Dios sigue usando gente difícil, gente compleja, gente con pecados, gente con fracaso. Así que no nos autoexcluyamos. O tal vez simplemente has desconocido el plan de Dios y Él está abriendo tus ojos a esta gran realidad. Por medio de nosotros, Dios quiere llevar su bendición a todas las familias de la tierra. Para todos, eso implicará ser intencionales en compartir la bendición. Pero todos, siendo parte de lo que Dios está haciendo para la gloria de su nombre, no solo aquí en Guatemala, hermanos, sino en todas las naciones. Oramos. Dios, te alabamos por tu plan y tu misión. Tú eres el Dios de todas las naciones. No solo eres el Dios de Guatemala, Señor. No solo eres el Dios de mi familia, no solo eres mi Dios, eres el Dios de todas las naciones. Te rogamos que sigas avanzando tu plan. Queremos ser útiles. Aquí estamos, Señor. Somos tus manos, tu voz y tus pies en este mundo. Este mundo está lleno de maldición por el pecado. Pero nosotros somos la bendición, Señor. Tu bendición para este mundo. Así que úsanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.